Hola Iglesia de Viña del Mar, ¿cómo está? Espero que todos puedan estar muy bien viendo, este video quizás en su hogar, en la intimidad de su casa o quizás también en sus trabajos o ya viene de vuelta a la casa. Esperamos ser de bendición a través de la palabra del Señor. Le quiero invitar, antes de empezar a predicar, que pueda compartir este video y si tiene alguna petición de oración que la pueda dejar en los comentarios de esta transmisión o lo puede hacer también vía WhatsApp a los números que aparecen constantemente en pantalla. Quiero que pueda abrir su Biblia y vamos a ir directo a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Ábrela ahí en Jueces capítulo 13. El libro de Jueces es bastante agridulce. ¿Por qué lo digo? Porque lo que hemos leído este libro, usted se dará cuenta que Israel está en un periodo donde no hay un líder. El último líder significativo había sido Josué. Y resulta que los israelitas siempre volvían sus espaldas a Dios y iban en busca de otros dioses y de otras culturas paganas. Entonces Dios lo que él hacía los entregaba a sus enemigos. Estos los tomaban cautivos algún tiempo. El pueblo volvía a acordarse de Dios, volvía a clamar a Dios y Dios los libraba. Y esto por lo menos ocurre 4 veces consecutivas. Entonces Dios comienza a levantar a jueces, a hombres y también a una mujer, a Débora, para poder guiar al pueblo en batalla y también moralmente. Y ahí en el capítulo 13 tenemos que poner el contexto de estas palabras porque vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 23. ¿Qué ocurre? Están los padres de Sansón, su padre Manoa, ¿cierto? Era un hombre que tenía ciertas cualidades y resulta que su esposa, una vez viene el ángel del Señor y se le presenta y le profetiza y le dice que de ella, siendo estéril, va a nacer un hijo, un hombre que no tiene que tomar vino, no tiene que probar sidra alguna y que su pelo no lo tiene que cortar porque nacerá bajo el pacto, bajo los votos del Nazareno, lo que aparece en Levíticos y en Números. Y resulta que su esposo no le cree mucho y le dice, ya, si te vuelve a aparecer este hombre, este ángel supuestamente que tú has visto, bueno, llámame para poder yo también verlo. Y resulta que un día ella trabajando en el campo se vuelve a aparecer el ángel del Señor y le dice exactamente lo mismo. Ella va a buscar a Manoa, al padre de Sansón, y este hombre no se da cuenta que el que está ahí mismo es la presencia de Dios misma a través del ángel de Jehová. Entonces él le ofrece un cabrito, el ángel le dice no, mejor preséntalo en holocausto, y al momento de presentar este holocausto, esta ofrenda a Dios, el ángel sube a través del fuego y ellos quedan impactados. Y es ahí donde leemos lo siguiente en Jueces capítulo 13 verso 12. Nuestra Reina Valera dice así: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Verso 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Verso 23. Y fíjese el contraste de esta mujer a las palabras que había expresado Manoa. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Bien, oremos al Señor. Padre,
le hemos dado lectura a tu palabra y te pedimos que con la guía de tu Santo Espíritu puedas tú colocar en nosotros tu voluntad, Señor. Coloques tu carácter, coloca tus estándares en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Estamos pero muy necesitados de ti, de tu paz, de tu naturaleza, de tus atributos. Y es por eso, Señor, que acudimos a ti por medio de tu palabra. Recibe toda la gloria, que esta palabra pueda ser de bendición y de exhortación para muchos en sus hogares. Recibe la gloria, amado Cristo. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. He puesto por título al mensaje del día de hoy, Enfrentando lo inesperado. Quizás muchos de nosotros ahora estamos enfrentando algo inesperado. Sin duda alguna, todas las organizaciones de salud a nivel mundial están enfrentando algo inesperado. En Estados Unidos podemos ver lo que ocurrió hace pocos días. Ellos están viviendo y están enfrentando algo que es inesperado. Lo que acabamos de leer es el sencillo pero profundo testimonio del padre de Sansón y de la madre también. Cómo ellos, el padre y la madre de Sansón, reaccionaron ante las mismas difíciles circunstancias que fueron repentinas e inesperadas que se presentaron ahí en su vida. Este breve pero profundo testimonio también se transforma en una especie de juicio, porque lo que hicieron, lo que ellos pensaron y lo que ellos dijeron, sencillamente los juzga como personas. Ellos se enfrentaron repentinamente a una crisis, y aquí quiero definir la palabra crisis. Según el diccionario, crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Nosotros estamos viviendo una crisis sanitaria en el día de hoy a nivel mundial. Como nación, desde octubre del año pasado, desde el año 2019, estamos viviendo una crisis social. Hace bastante tiempo también, como nación y como sociedad, incluso como mundo que nos movemos como personas, estamos viviendo una profunda crisis de valores, de valores y de ética. La crisis se presenta como con un de repente. Así llega la crisis. Quizás usted está atravesando algún periodo de crisis en su vida. Tal vez está enfrentando algún problema que apareció de forma violenta e inesperada. Bueno, como creyentes, toda crisis por la cual nosotros atravesamos es también un periodo de prueba para nosotros y nuestra fe. Ninguna crisis viene de la nada, sino que toda crisis en la vida del creyente tiene un propósito, y ese propósito es poner a prueba nuestro carácter y nuestra fe. Como vemos ahora tan claramente en esta antigua anécdota, la crisis, entre otras cosas, destaca dos cosas de vital importancia con respecto a nosotros mismos. Y aquí tengo el primer punto. Punto número 1. En primer lugar, la crisis demuestra exacta y precisamente qué clase de persona somos. Podemos leer todo el capítulo 13 del libro de Jueces, y no es hasta aquí donde realmente nos damos cuenta quién era Manoa y quién era su esposa. Si usted lee la historia de Manoa y de su esposa, los padres de Sansón, no se dará cuenta quiénes eran ellos, si tenían virtudes o si tenían defectos, hasta el versículo 21, 22 y 23, donde ellos enfrentan una crisis. Esto nos recuerda un principio que es universal, que es aplicable para todas las personas. En tiempos normales, cuando la vida se desarrolla con normalidad, todos logramos desempeñarnos bien.
Adoptamos un cierto estándar de vida y de actitud hacia la vida. Hablamos con respecto a lo que nosotros pensamos y creemos. Incluso nos aventuramos a hablar hipotéticamente de cómo nosotros reaccionaríamos o qué cosa haríamos si enfrentásemos algunas situaciones de crisis en nuestra vida. Y eso nos da un cierto estándar de seguridad para con las demás personas. No es que se trate de un engaño en nuestra vida, pero a veces nosotros creemos tanto en lo que nosotros haríamos, en cómo nosotros reaccionaríamos, que no solamente engañamos a las demás personas, sino que incluso terminamos engañándonos a nosotros mismos, sabiendo que no reaccionaríamos de tal manera, sabiendo de que en vez de reaccionar con cordura, al momento en que viene la crisis, termino reaccionando con locura. Muchos de nosotros tenemos hipotéticos casos en nuestra vida. Por ejemplo, siempre yo he escuchado el caso hipotético de que si me gano el loto, lo primero que haría sería sacar mi diezmo, lo primero que haría ayudar a los pobres y lo demás lo dejaría para mi familia y me dejaría un poco de dinero para mí. Lo he escuchado bastantes veces, pero al momento, ¿qué ocurriría si nos encontráramos con el quino, con el loto, cierto, acumulado por mucho tiempo y nos dicen esta plata te pertenece? ¿Cómo reaccionaríamos? Muchos de nosotros tenemos la idea, pero aquella idea está bastante lejos de nuestra realidad. O quizás en una cosa más práctica, si lo llevamos a la calle, nosotros decimos en un momento los hombres, ¿qué pasa si me vienen a hacer un portonazo? ¿O qué ocurre si alguien me está amenazando en robar o en dañar a mi esposa? Lo primero que uno piensa como hombre, ¿cierto? Defender a mi esposa, defender lo que es mío. Aplicarías unas llaves de artes marciales que vi en alguna película o que aprendí en mi juventud. Tiraría al suelo a aquel ladrón, lo reduzco y llamo a carabineros. Pero al momento en que realmente ocurre un asalto y vemos que están apuntando a nuestro pecho con alguna pistola, con algún cuchillo, el panorama cambia y cambia bastante. Muchos de nosotros jamás reaccionamos como decimos que íbamos a reaccionar, porque es precisamente lo que produce aquella crisis, aquel momento tenso, es que seamos lo que somos en verdad. Cuando nos damos cuenta de este engaño, es precisamente cuando aparece velozmente la crisis, el problema o nuestra enfermedad. Cuando aparece lo inesperado, no hay tiempo de recordar lo que dijimos que íbamos a hacer o cómo íbamos a actuar hipotéticamente. Es ahí donde salta a la vista lo natural, lo real y lo verdadero de nuestro carácter. Ahora, punto número 2. En segundo lugar, la crisis prueba en qué creemos realmente y cuál es la calidad y la naturaleza de nuestra fe. Lo voy a volver a repetir. En segundo lugar, la crisis prueba en qué creemos realmente y cuál es la calidad y la naturaleza de nuestra fe. Nuestro comportamiento en tiempos de necesidad, dificultad y crisis demuestra lo que en realidad somos. Y es por esto que estos periodos, la mayoría de las veces, son de mucha desilusión, decepción y de extrañas sorpresas que afloran en nuestro carácter y en nuestra fe. Aquellos que han hablado más fuerte, de repente en los tiempos de crisis, están en silencio. Y los que prometían hacer tanto o tal cosas, se quedan completamente paralizados. Ese fue el caso de Manoa, del padre de Sansón, pero no fue el caso de su esposa. Aunque solo ver la grandeza de la madre de Sansón como mujer y como carácter fuerte
es no comprender lo que es más significativo de la historia. ¿A qué me refiero? Uno podría destacar en esta historia el carácter, la valentía de esta mujer, de la madre de Sansón, aún siendo ella mujer, porque culturalmente, aunque no queramos quizás aceptar en su contexto histórico, se esperaría que el hombre hubiese reaccionado con valentía, con vigor y con fe, y que la mujer se haya respaldado en el hombre. Pero aquí fue todo lo contrario. Pero únicamente no podemos destacar la valentía y el carácter fuerte de esta mujer. Lo que es preciso, lo que es justo y lo que es más notable destacar de esta mujer es su fe y el firme dominio de su creencia, que permitió avergonzar a su esposo y le reprendiera por su debilidad y por su temor. ¿Esta mujer era valiente? Sí, correcto, era valiente, pero lo que se rescata aún más que esto era la calidad de fe que tenía esta mujer y también el firme dominio de su creencia, es decir, una fe puesta a prueba que llevó ella a creer lo que realmente debería de creer y no haber dicho lo que creía, sino que haber vivido lo que ella creía, haber creído que Dios es justo, que Dios es fiel y que Dios no los mataría en ese instante. Un periodo de crisis, entonces, nos prueba a nosotros y también prueba al mismo tiempo nuestra fe, del mismo modo como probó a Manoa y a su mujer. Fíjese por favor en las palabras de Manoa, ahí en el versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahora, ¿qué es lo trágico en esta historia, hermanos? Lo trágico es que Manoa no era un ignorante en cuanto al conocimiento de Dios. Manoa era un hombre que por tradición tenía el conocimiento de su religión y también tenía las tradiciones de su pueblo. Era un hombre que vivía religiosamente bajo los parámetros de la ley de Moisés. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros nos parecemos más a Manoa que a su mujer. Podemos ser fervientes en nuestras oraciones, podemos tener una confesión de fe, podemos ser personas bastante religiosas, podemos adorar muy lindo y eso aparentemente nos juzga como personas espirituales o personas piadosas. Bueno, mientras todo anda bien y nuestras oraciones reciben respuestas, mientras estamos con la bendición de Dios, es fácil alabar y llegar a la casa de Dios o nuestra intimidad con acciones de gracias. Así como Manoa, cuando fue respondida su petición de un hijo, levantó holocausto a Dios porque él tenía conocimiento de cómo él supuestamente debería de actuar. Pero entonces, repentinamente, algo sucede que no comprendemos. Algo totalmente inesperado ocurre, como le ocurrió a Manoa. De repente el sol estaba maravilloso sobre nuestras cabezas y de un momento a otro desaparece el sol, aparecen las nubes, aparece la oscuridad, aparece el viento, la lluvia y el frío. Y todo comienza a salir mal de ahí en adelante. No estoy hablando de que esto ocurre cuando tenemos problemas o dificultades que son banales. No me estoy refiriendo a un dolor de muela. No me estoy refiriendo a que un hermano de la iglesia quizás me eliminó de Facebook, me eliminó de sus amistades y eso me duele. No, hermanos. Nos estamos refiriendo a situaciones que nos dejan perplejos, a situaciones que son incomprensibles para nuestra lógica, donde ocurre todo lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se nos puede venir en mente la palabra despido, necesidad económica,
se me viene a la mente quizás enfermedad, cáncer, alguna enfermedad por la cual el médico me dijo que me quedaban meses de vida. Nos estamos refiriendo a esas dificultades, a la pérdida de un embarazo, a la pérdida de un hijo, a la pérdida de un ser querido. Bueno, ahora, cuando enfrentamos tales situaciones de ese tipo de magnitudes, bueno, frecuentemente nos comportamos como Manoah, cedemos y perdemos toda esperanza en nuestra vida. Aún sabiendo que Dios es fiel, aún teniendo conocimiento de la doctrina, aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios, cuando viene la tormenta, cuando vienen lo que era inevitable o las cosas que son, ¿cierto?, de un de repente, todo eso que creíamos haber edificado espiritualmente se derrumba y aparecen las dudas y las crisis espirituales. Nos apresuramos a sacar conclusiones y casi siempre son las peores conclusiones posibles. Incluso llegamos a la peor de las conclusiones, porque hay conclusiones que son bastante malas, pero hay una que sobrepasa a todas las conclusiones malas. Esto es, que de alguna manera, de algún modo, Dios está en mi contra. De algún modo, Dios está haciéndome la vida imposible. Digo esto, hermanos, porque todos, y me incluyo, en algún momento hemos pensado de esta manera, hemos pensado como Manoah, hemos pensado que Dios ha cambiado su parecer y pareciera que ayer yo le agradaba, pero parece ser que hoy día Él me quiere exterminar. Y eso fue lo que pensó Manoah, pensó que iba a morir él y su esposa. Bueno, en las peores crisis somos capaces incluso hasta de cuestionar la fidelidad y la bondad de Dios hacia nuestras vidas. O quizás no lo hemos afirmado verbalmente, pero hemos insinuado que Dios está contra nosotros. O por lo menos hemos insinuado, que Dios no se preocupa de nosotros y de nuestro bienestar. Si hemos hablado, si hemos pensado de esta forma, es porque hemos caído, hermanos, en el terrible pecado de incredulidad. Y precisamente es el pecado de incredulidad el que termina derribando a muchos supuestamente creyentes o ministros y terminan apostatando de la fe y volcándose en contra de Dios o en contra de cualquier otra religión. Bien, ahora regresemos al ejemplo de los padres de Sansón. Manoah debería haber ayudado y haber fortalecido a su mujer. Eso era lo natural en esta cultura y quizás hasta en el día de hoy. Lo natural es que nosotros los hombres le demos respaldo y apoyo a nuestras mujeres en los momentos de crisis. Somos la cabeza del hogar. El Señor un día nos va a pedir cuentas cómo varonilmente me comporté y fortalecí la fe de mi esposa. Ahora, no quiero decir que haya sido pecado si mi fe se debilitó y mi esposa, mi ayuda idónea, alimentó y me mantuvo una fe vigorosa por medio de la palabra y por medio de las oraciones. No estoy queriendo decir eso, sino que estoy queriendo decir, hermanos, que si usted es jefe de familia, es el padre de sus hijos y es el esposo obviamente de su mujer, un día el Señor le va a pedir cuenta. Imagínense, si hay alguno, dice Pablo, que no provee para su familia, es peor que un incrédulo. ¿Cuánto más terrible es un hombre que no provee espiritualmente, que no provee en respaldar a su esposa en un momento de crisis? Imagínese, si en lo material es peor que un incrédulo, ¿cómo será en lo espiritual? Espero que pueda reflexionar en esas palabras. Pero afortunadamente, la esposa de Manoah no dependía de él. Fíjese cuál fue la respuesta en el verso 23.
Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. Qué contraste más grande. Que Dios bendiga a todas las mujeres virtuosas que están viendo este video. Que Dios bendiga a todas las mujeres que por X motivo no tienen en su hogar y sus hijos no pueden ver a un hombre espiritual, a un hombre íntegro, a un hombre fuerte y valiente, sino que ven a una mujer fuerte, ven a una mujer espiritual, ven a una mujer de Dios. Y precisamente este es el caso en los padres de Sansón. Una mujer fuerte, una mujer valiente y una mujer con la doctrina correcta aquí en su mente y también en su corazón. Veamos lo que hizo esta mujer, la madre de Sansón. Primero debemos considerar lo que hizo esta mujer. La respuesta es sorprendente y asombrosa. Ella sencillamente pensó y razonó. Qué sencillo fue, ¿cierto? Se oye muy sencillo. Podemos ver que fue fácil. Pero la verdad es así. Ella pensó y luego razonó. Esta mujer, la madre de Sansón, hizo lo que todos nosotros debiéramos de hacer en circunstancias similares, en circunstancias de crisis y de problema. Viendo y observando el colapso de su esposo, viendo que Manoa estaba emocionalmente devastado, incluso hasta físicamente débil, viendo que Manoa empezó a lloriquear y empezó a temer y empezó a sacar conclusiones apresuradas, lo que ella hizo fue pensar, ella razonó, ella meditó el asunto y con lógica llegó a la única conclusión posible. Y le dice a Manoa: viejo, piensa un poco, cálmate. Me imagino que le pegó quizás unos chalchazos y le dijo: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. Mis queridos hermanos, cuando enfrentamos toda clase de crisis, no hablemos hasta que hayamos pensado y analizado toda la circunstancia a la luz de la palabra de Dios. Es mejor que no abramos la boca de inmediato, sino que pensemos, reflexionemos, meditemos cómo puedo enfrentar este asunto, cómo puedo enfrentar esta crisis a través y por medio de la palabra del Señor. Hermano, domínate, contrólate, especialmente tus labios. No digas nada hasta que hayas pensado y pensado profundamente en el asunto, como lo expresa Santiago en el Nuevo Testamento, que tenemos que ser tardos para hablar. Eso fue lo que hizo esta mujer. Ahora veamos lo que dijo esta mujer. También podemos considerar lo que dijo esta mujer. Sus conclusiones son tan válidas hoy como el día en que ella las expresó. Y aquí tengo 2 puntos. El primer principio que podemos concluir es que Dios no es caprichoso. Hermanos, Dios no es caprichoso. Ella dijo: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Para Manoa parecía que Dios repentinamente iba a revertir todo lo que había hecho. Habiendo disfrutado de la sonrisa de Dios sobre ellos, parecía que sin causa, motivo o circunstancia, ahora Dios estaba desaprobando por completo la vida de Manoa y de su esposa y estaba a punto de exterminarlos. Las circunstancias, hermanos, a menudo parecen darnos esa impresión de las cosas. Estamos tentados a pensar muchas veces que Dios es como algunos de estos tiranos
poderoso, ¿cierto? Que se deleita en jugar con sus víctimas, aumentar su terror y su tortura, aparentando al principio ser bondadosos y buenos. Una vez recuerdo que me enviaron un video de cómo un león enorme estaba en la sabana, ¿cierto? Y resulta que estaba abrazando a una pequeña gacela que había nacido hace unos pocos días. Y empezaron a comentar porque el video era muy corto, duraba 30 minutos. Y ellos veían cómo el león jugaba con la gacela y no le hacía nada. Y el video quedaba ahí y decía, mira lo que nos enseña la naturaleza. Pero desde una perspectiva biológica, estudiando al animal, es natural, es completamente normal que estos grandes felinos, que estos cazadores por excelencia, primero jueguen con su presa para luego matarla y devorarla. Muchos piensan que Dios es así. Piensan que Dios nos bendice, nos coloca una especie de dulce con un hilo y espera que nos acerquemos, que juguemos para después quitarnos el dulce y exterminarlos y matarnos, y llegan a esa clase de conclusiones. Hermanos, Dios no es así. Dios no es caprichoso. De una cosa podemos estar absolutamente y definitivamente seguros: Dios jamás se comportará de esa manera. Sea cual sean tus dificultades, nunca llegues apresuradamente y lógicamente a esa conclusión. Por su misma naturaleza y carácter, no hay cosa más gloriosa que la eterna constancia de Dios. Él es el eterno y sus decretos son eternos. Su bondad y su fidelidad son para siempre. Dios nos ama con un amor eterno. En Él no hay sombra de variación, dice el apóstol Santiago. Él nos dice una cosa y luego hace lo opuesto. Dios no es como nosotros, Dios no es humano. Él nos dice algo y hace lo contrario. No juega con nosotros ni se burla de nosotros. Ella dice y razona: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Hermanos, Dios no es injusto. Y aquí tengo el segundo y el último punto, y con esto concluimos. El segundo principio es que Dios nunca se contradice a sí mismo ni a sus propósitos de gracia. Leamos nuevamente la lógica de esta mujer. Si Jehová nos quisiera matar, no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Es como que ella le dijera a su esposo, a Manoah: ¿es concebible, Manoah, que el Dios que nos ha dado notablemente muestras de su paciencia y de su bondad ahora nos quiera destruir? Es como que ella se tomara de las palabras del gran apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde Pablo dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios no es como nosotros. No inicia algo y lo deja a medias. No inicia algo y después se aburre y lo desecha y lo destruye. No, estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, iglesia, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si este versículo no es de lógica para ti, o quizás no te ha convencido aún, déjame mostrarte un argumento más fuerte que el que te acabo de dar. Romanos capítulo 8, verso 32. San Pablo dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas
las cosas? Es como que Pablo dijera, ¿nos fallará Dios en lo más pequeño si ya nos ha dado lo más grande de todos? Es posible que no comprendamos lo que estamos viviendo, pero confiemos en el Señor, sostengámonos como viendo al invisible, creamos cuando no podamos ver, aferrémonos al amor eterno de Dios y a su constancia y a sus propósitos eternos en Cristo para nosotros. Recuerda, hermano, siempre en última instancia todo se va a aclarar y todo nos ayudará para bien. Qué tremendo ejemplo de esta mujer. Qué glorioso ejemplo para el día de hoy, para lo que estamos enfrentando como individuos, como nación y como sociedad a nivel global. Tengamos esta actitud, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y creamos la promesa de que todas las cosas en última instancia nos ayudarán para bien, porque Dios es fiel, Dios nos ama, Dios nos cuida, es verdad, Dios nos corrige, pero en esa corrección el Señor no nos va a destruir, sino que con la misma mano que nos corrige, bueno, con la otra mano también después de aquella corrección nos dará de su consuelo. Oremos al Señor. Amado Padre, hemos expuesto tu palabra y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad derramada en nuestras vidas por medio de Cristo y a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos que jamás lleguemos apresuradamente a conclusiones falsas y erróneas cuando ocurra lo inesperado. Que jamás concluyamos en nuestra mente que tú nos odias o que tú no eres bueno o que tú te has ensañado en contra nuestra. No, Señor, que desechemos todos esos pensamientos que el mismo enemigo ha plantado en nuestras mentes y corazones, que la misma lógica humana muchas veces nos hace florecer, sino que pensemos de acuerdo a tu palabra, que reflexionemos lógicamente tu verdad, tu palabra, Señor, y podamos llegar a las conclusiones claras que por medio de tu palabra tú nos revelas a nuestra vida. Bendice, Señor, nuestras vidas. Anima a aquellos hermanos que están caídos, Señor. Renueva la fe de aquellos que están peligrando en dejar, Señor, esta fe. No, Señor, atrápalos con aquellos lazos de amor, con aquellas cuerdas de amor, como lo hiciste un día conmigo, como lo experimentó Jeremías, como lo experimentó, Señor, Sansón en su momento, como lo experimentaron los grandes hombres y mujeres en la historia de tu iglesia. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, le invito a que podamos seguir adorando y exaltando la fidelidad del Señor.